El oficialismo en Argentina tendrá candidato único a las elecciones presidenciales de octubre. El ministro de Economía, Sergio Massa, fue confirmado por la coalición Unión por la Patria como su representante. Agustín Rossi, actual jefe del gabinete del gobierno, será su compañero de fórmula. Conectamos con Buenos Aires. Cerraron las campañas en Guatemala de cara a las elecciones presidenciales del domingo. 22 candidatos se disputarán el principal cargo político del país, aunque 3 avanzan con posibilidades de pasar a una segunda vuelta. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por 8 votos a 1 la impugnación de 2 fiscales generales republicanos a la nueva política de deportación del gobierno de Joe Biden. La ley busca dar prioridad de deportación a los migrantes detenidos en la frontera o que representan amenaza a la seguridad. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos el informativo en Argentina porque allí el oficialismo tiene fórmula presidencial de unidad. El ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa, será el candidato de la coalición Unión por la Patria. Lo acompañará en la aspiración el actual jefe de gabinete, Agustín Rossi. Anteriormente, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nos comentaba más detalles de este sorpresivo anuncio. Así es, vaya sorpresa. Hasta hoy y en el momento de este viernes en que se conoció este anuncio, los candidatos que iban a competir dentro de Unión por la Patria, que es la coalición oficialista, eran Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, y Daniel Scioli, el embajador en Brasil. Ellos eran las personas que iban a disputar la posibilidad de competir por la presidencia en las primarias de agosto de este año. Sin embargo, apareció esta noticia hace muy pocas horas y cuando se acerca el cierre de la inscripción de los candidatos, que será este sábado a medianoche. Y esto cambia el escenario. Seguramente también choqueó a estos 2 precandidatos que estaban avanzando con su precandidatura de forma muy fuerte. De hecho, Eduardo de Pedro había sacado un video en el que se presentaba como candidato a la presidencia. Daniel Scioli insistía que no se iba a bajar de su precandidatura, pero nos encontramos con este anuncio de unidad. Y había cierta sospecha de que algo no estaba del todo cerrado. Por un lado, en el hecho de que no había salido ningún anuncio oficial de Unión por la Patria y porque no había habido ninguna alocución, ni ninguna observación, ni mención por parte de Cristina Fernández de Kirchner, que es la principal miembro de esta coalición de la Unión por la Patria. Pero hoy salió el anuncio oficial diciendo que será Sergio Massa el precandidato presidencial del oficialismo. Guatemala dio por terminada la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de este domingo. Los 3 principales candidatos cerraron sus campañas en 3 puntos separados de la capital, Ciudad de Guatemala. Entre los 22 candidatos se destacan la ex primera dama Sandra Torres, el ex diplomático Edmond Mulet y Zuri Ríos Sosa, la hija del dictador golpista acusado de genocidio indígena Efraín Ríos Montt. Los guatemaltecos hablaron sobre lo que esperan de los próximos comicios. Pues yo creo que la votación es muy importante, la verdad, porque ahí sí que pues uno el granito que puede dar es un gran avance ahí sí que para el pueblo, ¿verdad? Siento que es importante que todos vayamos. Mire, la mayoría está en corrupción, la mayoría. Pero vamos a decidir todavía a quién le damos el voto, porque no hay decisión todavía por quién votar, ¿me entiendes? Tenemos que pensarlo, analizar bien a quién vamos a darle el futuro a Guatemala. En Estados Unidos, la Corte Suprema del país se pronunció a favor del gobierno de Joe Biden en relación a su nueva política de deportación de migrantes. Por 8 votos a 1, la Corte rechazó la impugnación de 2 fiscales generales republicanos a esta política que busca dar prioridad de deportación a algunos migrantes, principalmente a los detenidos en la frontera o a quienes, según el Ejecutivo, representan amenaza a la seguridad. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos amplía. Con la decisión de la Corte Suprema, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, podrá enfocar ahora sus esfuerzos de deportación para aquellos inmigrantes con condenas penales graves y aquellos considerados una amenaza para la seguridad nacional. La Corte determinó que Texas y Luisiana, que pedían cambiar las pautas y las guías de la administración de Biden, carecían de argumentos para presentar la demanda conocida formalmente como Estados Unidos versus Texas en temas migratorios. La administración de Biden ha argumentado en su guía de detención de inmigrantes que ICE
debe concretar sus recursos limitados y sus 6.000 agentes de deportación en la aprehensión y deportación de inmigrantes que representan mayores amenazas para la seguridad pública, la seguridad nacional y fronteriza. Los funcionarios de la administración han argumentado además que la policía se basa en el reconocimiento de que el gobierno no puede simplemente seguir deportar las millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. Esta decisión de 8 magistrados contra 1 es una victoria para la administración de Biden y valida su poder para limitar la aplicación de las leyes federales de inmigración sin interferencia de demandas legales. Este sábado se cumple un año de la derogación de la normativa Roe vs. Wade, por la que las mujeres de Estados Unidos podían acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de forma legal. Desde entonces, 2 decenas de estados han prohibido este derecho y los grupos conservadores y religiosos continúan abogando por una mayor penalización del aborto. Marina Sardiña con los detalles. Un año de una decisión que suprimió los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres estadounidenses. El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, anuló la sentencia del caso Roe vs. Wade de 1973, que permitía a las mujeres abortar libre y legalmente. Desde entonces, al menos 20 estados tienen prohibiciones casi totales o nuevas leyes que limitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Debido a estas restricciones, Amanda, residente de Texas, estuvo a punto de morir por un aborto involuntario. Es exasperante y dicen que lo hacen porque son pro vida, pero no entiendo qué tiene esto de pro vida. ¿Por qué estuve a punto de morir? ¿Por qué están en riesgo las vidas de mis futuros bebés? Con la nueva normativa, cientos de clínicas tuvieron que cerrar. El personal sanitario y los médicos de atención materna de los estados restrictivos se enfrentan a la disyuntiva de renunciar a sus trabajos o irse a otros estados por miedo a ser condenados. Los riesgos de ser acusado de un delito grave, los riesgos reales de prisión y cómo se vería eso para mi familia y para mi carrera y todo lo que habíamos trabajado tan duro para construir. Con la prohibición vigente ya no pudimos brindar el estándar de atención, la medicina más basada en evidencia para ciertas complicaciones del embarazo porque se consideró ilegal. Pese a que las activistas defensoras de derechos humanos han alertado que este retroceso en materia de derechos pone en riesgo la vida de miles de mujeres, los grupos religiosos y conservadores republicanos aspiran a más y buscan prohibir también los métodos anticonceptivos, la píldora abortiva o los viajes entre estados para abortar. Por ello, el viernes el presidente Joe Biden firmó una nueva orden ejecutiva para proteger el acceso a anticonceptivos. Entre otras cosas, las aseguradoras privadas deberán cubrir la mayoría de los costos de estos medicamentos. En Chile, fuertes lluvias afectaron las regiones centro, sur y la capital del país. El fenómeno meteorológico, que se considera sin precedentes en la última década, ha dejado hasta el momento varios cientos de evacuados. Las cifras confirman que en las últimas horas han caído unos 150 litros de agua por metro cuadrado. En 2 días y medio, las lluvias han superado el total del pasado año. Rafael Pérez nos cuenta más. Son las lluvias más intensas registradas en Chile desde 1993. Fuertes precipitaciones fueron reportadas en el centro sur del país y la capital, Santiago. Según el gobernador de la región metropolitana, los niveles fueron los mismos que los reportados en el transcurso del 2022. Todo en solo un día y medio. Está lloviendo a 3.300 metros de altura, con lo cual se activan las quebradas y se pone en riesgo la vida de las personas. Nosotros hemos señalado que este es el peor sistema frontal que hemos tenido en más de 10 años. Unas 359 personas fueron evacuadas ante la crecida del río Mapocho, que atraviesa la capital. La fuerte sequía que afectaba a la nación mantenía ese caudal en un 89% por debajo de su nivel histórico. Del año 1986, que el río no crecía de esa forma, que nos acarreaba ese caudal. Y es impresionante porque para la cantidad de agua, si usted se fija que hace 2 días atrás, prácticamente el río venía vacío. En el centro y sur del país se presentó una situación similar. En la región de Valparaíso, el posible desborde del río Aconcagua mantiene a 2 provincias en alerta roja. Según la Dirección Meteorológica chilena, el causante de estos eventos meteorológicos es el fenómeno El Niño, un proceso natural que aumenta la temperatura del mar Pacífico y provoca un aumento de las lluvias en varias naciones del continente americano. Hasta aquí este repaso informativo. Sigan con más en France 24.